Bueno, en esta oportunidad voy a hacer referencia a un tema muy importante como es el tema del exequatur. El mismo ha sido objeto de una interesante discusión jurídica y ha merecido distintos tratamientos a lo largo del tiempo en las distintas legislaciones más importantes que son rectoras del derecho internacional privado. Y es que cada vez más los estados tienden a reconocer la validez de sentencias firmes que hayan sido dictadas por tribunales extranjeros en cuestiones de relaciones jurídicas privadas. Ello obedece, entre otras razones, a seguridad jurídica, a el incremento del comercio internacional, a razones de reciprocidad, conveniencia por reciprocidad, y al incremento de las migraciones. Pero veamos en qué consiste el exequatur. El exequatur es un término que significa ejecútese, pero jurídicamente es definido como un proceso judicial mediante el cual una sentencia definitivamente firme emitida por tribunales extranjeros en materia mercantil o civil o en general en relaciones jurídicas privadas adquiere fuerza de cosa juzgada y o puede ser ejecutada en el país donde se exige su reconocimiento. Para el otorgamiento del exequatur se han creado sistemas. La literatura reporta varios, entre ellos está el de inejecución absoluta, el cual los estados que se acogen a ese sistema entonces no reconocen la validez de ninguna sentencia extranjera bajo ninguna circunstancia. Está el sistema de aceptación de sentencia extranjera, pero sin exequatur, pero previo cumplimiento de requisitos formales. Está el otro sistema que es el de aceptación automática, es decir, que sin exequatur y sin revisión de ningún tipo de requisitos, automáticamente la sentencia adquiere fuerza ejecutoria. Está otro que es el de reciprocidad legal o diplomática, en el cual las sentencias de un estado tienen igual valor que el de sus sentencias nacionales en el otro estado que otorgó la sentencia. Y está el de aceptación de la sentencia, pero previo cumplimiento del exequatur, previo otorgamiento del exequatur. Este sistema es el que adopta Venezuela, ¿verdad? Y la ejecución de esa sentencia se hace de acuerdo a los tratados internacionales y a la legislación interna de cada país. Ahora bien, para otorgar el exequatur se requieren ciertos requisitos de forma. Estos de forma y de fondo. Los requisitos de fondo son, entre otros, ¿verdad?, están establecidos en el artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado y establece que primordialmente la sentencia debe estar referida en materia civil, mercantil o en términos de relaciones jurídicas privadas. Debe tener efecto de cosa juzgada en el país donde se emitió la sentencia. No debe ser incompatible con otra sentencia que ya tenga fuerza de cosa juzgada o que en el país esté pendiente en el territorio donde se pretende hacer valer, esté pendiente un juicio por el mismo objeto y entre las mismas partes, y que haya sido iniciado antes de la sentencia que se pretende ejecutar. También que no esté referido a derechos reales en lo que respecta a bienes inmuebles o que no le haya sido arrebatado la jurisdicción a Venezuela para el conocimiento del negocio. Asimismo se exige pues que el demandado haya sido citado y en términos generales pues esos son
los requisitos de fondo. Ahora bien, veamos lo siguiente. En cuanto a la competencia para otorgar el exequatur, el Código de Procedimiento Civil, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia otorgan competencia. Veamos, según el artículo 850 y el 26 y 28 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, le otorgan la competencia a la Sala de Casación Político-Administrativa y a la Sala de Casación Civil en asuntos de exequatur sobre materias contenciosas. Si en la sentencia algún menor o algún adolescente tiene un interés inmediato, entonces la competencia le corresponde a la Sala de Casación Social. Por otra parte, el artículo 856 del Código de Procedimiento Civil otorga competencia a los tribunales superiores del lugar donde se pretende hacer valer la sentencia en cuanto a exequatur de cuestiones de materia no contenciosa, tales como emancipación, adopción y otras materias no contenciosas. Y también está la ley de los espacios acuáticos e insulares. En su artículo 113 establece que la competencia para conocer de sentencias y laudos arbitrales extranjeros en cuestiones marítimas le corresponde al Tribunal Marítimo de Primera Instancia. Bien, ahora en cuanto al procedimiento del exequatur, está establecido en los artículos 852 al 855 del Código de Procedimiento Civil, y establece en primer término que es necesario presentar, ¿verdad?, o hacer una solicitud ante la instancia correspondiente de informe escrita donde se establezca la identidad y la dirección, nombre y apellido de la persona que está haciendo la solicitud y su domicilio, al igual que el nombre y apellido de la persona que es la contraparte, que ha sido contraparte en el juicio que se ha celebrado en el extranjero y cuya sentencia se está pidiendo la ejecución. La misma debe ir acompañada de la sentencia y debidamente legalizada, y anexar todos los documentos que comprueben que dicha sentencia cumple con todos los requisitos de fondo a los cuales se hizo anteriormente referencia. Además de eso, entonces, una vez hecha la solicitud, se da cuenta en sala y pasa al juzgado de sustanciación. Y en el juzgado de sustanciación, entonces, se hace la admisión, si ese es el caso, para luego proceder a la sustanciación del mismo. Posteriormente, se hace entonces la citación de la contraparte, y la misma entonces se hará de acuerdo a lo establecido en la legislación venezolana, si la contraparte reside aquí en el país. Si la persona no está en el país y no tiene representación ninguna, entonces la citación se hará mediante exhorto o comisión rogatoria, tal como lo establece el Código Bustamante. En caso de que no se presente, entonces se le asigna un defensor ad litem. Luego entonces viene la fase de contestación, y en esa fase pues la contraparte debe hacer mención o debe hacer exposición de sus argumentos y su defensa, y hacer entrega de documentos que sustenten lo que ha dicho. Bueno, posteriormente entonces el juzgado de sustanciación tiene que fijar la relación de la causa y el auto de informe de las partes. Con esta relación de la causa, entonces el magistrado ponente examina los recaudos que constan en auto, y si llegare a faltar alguno de los elementos necesarios, indispensables, ¿verdad?, para cumplir los extremos establecidos en la ley vigente, entonces él dictará un medio para mejor proveer. Finalmente, pues el juez está
deberá emitir su declaración, que puede ser con lugar el exequatur, parcialmente con lugar o sin lugar. Cuando el juez declara con lugar el exequatur, lo que está haciendo es declarar la ejecutoria de la sentencia, es decir, que solo en este momento, solo a partir del momento en que el juez hace la declaratoria, declara la ejecutoria de la sentencia, es que esa sentencia puede ser ejecutada en el territorio nacional. Ahora bien, esa ejecución se debe hacer de acuerdo a lo establecido en los tratados internacionales, tales como el convenio celebrado en Montevideo sobre el reconocimiento de sentencias y laudos arbitrales, convenio de Montevideo que está suscrito por Venezuela, y asimismo, de acuerdo a lo que está establecido en el Código Bustamante, el cual establece que también debe ser de acuerdo a los tratados y de acuerdo a la legislación interna del país. Gracias.